Buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera virtual a este webinar que lleva como título La carga fiscal de los millennials y sus contribuciones a la seguridad social. El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social les da la bienvenida y agradece la participación de nuestros distinguidos panelistas y comentaristas quienes hacen posible este evento. Nos complace contar con la presencia del doctor Ricardo Cantú Calderón, investigador del Centro de Investigaciones Económica y Presupuestaria de México, por el doctor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, profesor asociado y es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Zulma Sosa, coordinadora del área de población y desarrollo de CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Los eventos organizados por el CIES permiten analizar y reflexionar y debatir acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas de seguridad social en las Américas. En esta ocasión, abordaremos el tema de la justicia intrageneracional, específicamente cuánto endeudamiento o riqueza pública se está heredando a las futuras generaciones. Es importante recordar que la riqueza no debe interpretarse únicamente en términos monetarios. También incluye bienes intangibles, como los sistemas de protección social y las instituciones que garantizan el bienestar de la población, mismos que también forman parte de la herencia que deja una generación a otra. En esta sesión nos enfocaremos en la generación millennial, integrada por las personas nacidas entre 1980 y 1999, según el Centro de Investigaciones Pew. Actualmente, este grupo representa el 30% de la población total en América Latina y el Caribe y el 27% en América del Norte. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el estudio intergeneracional es crucial, ya que cada generación enfrenta diferentes riesgos, necesidades y realidades que hacen necesario que los sistemas de seguridad social eh, enfrenten diversos desafíos, tanto en materia de salud, en materia de pensiones o respecto al encarecimiento de la vivienda. La disminución de los salarios reales y el auge de la subcontratación, entre otros problemas, son muchos de los tantos desafíos que enfrentan las instituciones y los sistemas. La seguridad social es un pilar fundamental para el bienestar de la población, puesto que debe garantizar de manera efectiva el derecho a la salud y a la pensión y a la protección ante los riesgos laborales. Su adecuado funcionamiento no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también fortalece el desarrollo económico y social de los países. En este sentido, es fundamental analizar y adaptar las políticas públicas para asegurar su sostenibilidad y eficacia en un contexto de cambios demográficos y laborales, entre otros. En otras palabras, que cumpla con el cometido de proteger a todas las personas y garantizar su pleno desarrollo y vida digna. La protección de los sectores más vulnerables y la garantía de acceso a prestaciones justas permiten construir sociedades más equitativas y resilientes. En este contexto, el debate sobre la carga fiscal de los millennials y sus contribuciones a la seguridad social cobra especial relevancia, pues es necesario encontrar mecanismos que equilibren la responsabilidad entre las generaciones sin comprometer la estabilidad financiera de los sistemas de seguridad social de las futuras generaciones. Este webinar reúne a ponentes y comentaristas de Colombia, México y Paraguay, reafirmando el compromiso del CIES de difundir investigaciones y estudios que contribuyan al avance y desarrollo de la seguridad social en el continente desde una perspectiva que incorpore la visión de todos sus países miembros. Al finalizar la presentación de nuestros ponentes y comentaristas, le extendemos una cordial invitación a todos ustedes participantes en este diálogo a través de sus preguntas y comentarios. Podrán enviarlas durante la presentación y nuestro equipo la registrará
para que sean respondidas en la sesión de discusión. Finalmente, tengo el gusto de presentar a Carlos Vélez, investigador del CIES, quien será el moderador de esta sesión. A todos ustedes agradecemos su presencia y la de todas las personas que nos acompañan y esperemos una actividad que nos deje importantes reflexiones sobre el futuro al que se enfrentan los sistemas de seguridad social y más estas generaciones que por razones de las condiciones demográficas tendrán que enfrentar y buscar soluciones a la sostenibilidad de los sistemas pensionales. Muchas gracias y le cedo la palabra a Carlos Alejandro. Muchas gracias por las palabras, doctor Emilio Carrasco. Antes de comenzar, me gustaría dar unos pequeños avisos que ya comentó el doctor, y era invitar al público a realizar sus preguntas por medio del chat, ¿no? Es muy importante en este sentido que nos digan hacia quién va dirigida la pregunta, ¿no? Para que nosotros podamos realizarla a los ponentes. La dinámica del webinar del día de hoy es muy sencilla, ¿no? Nuestro ponente tendrá 20 minutos para poder presentar, ¿no? Durante este tiempo, yo le iré indicando el tiempo que le resta. Y sin más preámbulos, comienzo su presentación, ¿no? Tenemos el gusto de presentar a Ricardo Cantú Calderón, ¿no? Quien es doctor en política pública y maestro en economía y política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Como programador autodidacta, ha dedicado su carrera a combinar los fundamentos de la ciencia de datos y la programación con el análisis de políticas públicas. Su convicción de que la computadora y sus algoritmos pueden democratizar las finanzas públicas lo llevó a desarrollar el simulador fiscal del CIEP, el cual es una herramienta en línea gratuita que permite a la ciudadanía proponer iniciativas en materia fiscal y analizar sus implicaciones en la redistribución del ingreso, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sus principales líneas de investigación se enfocan en la sostenibilidad fiscal y en la equidad. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con las instituciones internacionales como el Banco Mundial, Global Development Network y la Universidad de Harvard y el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Asimismo, es cofundador del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, organización dedicada a generar investigación sólida y accesible para potenciar la toma de decisiones públicas y promover una economía incluyente. Su principal objetivo es brindar a la población las herramientas y la información necesarias para moldear a México que desea, tanto las generaciones presentes como las futuras. ¿Vale? Ricardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, doctor Carrasco, Jorge Armando, Zulma, muchas gracias por estar aquí y a todos los que nos están acompañando. Un gusto, un placer. Pues ya mi nombre es Ricardo Cantú, trabajo en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y a continuación voy a hacer la presentación sobre este tema que tiene que ver con la equidad intergeneracional, aunque ahorita nos voy a enfocar. Aunque aquí aunque el título diga los millennials, realmente estoy hablando de todas las generaciones, ¿no? Claro que aquí ya estoy adelantando un poquito la conclusión que voy a terminar haciendo. Pues bueno, voy a enfocarme ahorita con los millennials. El objetivo entonces va a ser hablar sobre la justicia intergeneracional desde un punto de vista fiscal y cómo esta transición demográfica pues va a ser crucial en este tipo de conceptos. Entonces, por favor. Primero que nada, pues quiero pues empezar definiendo qué son las generaciones y cuando hablo de intergeneracional, bueno, qué son o quiénes son las generaciones. Y bueno, primero que nada, pues entiendo y entendemos que hay muchas definiciones de generaciones, hay muchas formas de dividirlas. Aquí lo voy a agarrar de una manera muy general, muy... muy simple para que podamos seguir la conversación. Si bien podemos encontrar otro tipo de definiciones, vamos a agarrar por ejemplo, estas generaciones que aquí están viendo en la presentación, vamos a hablar de las generaciones preguerra, que son antes de la Segunda Guerra Mundial, los nacidos antes de 1940, ahorita representan, bueno, para el 2021, representaban únicamente el 1.4% de la población. Vamos a hablar de los baby boomers, que son los que nacieron entre el 40 y 59, representan ahora el 9.6% de la población. La generación Z, los de 60, que nacieron en el 60 a 79, en 1979, ahorita tendrían, pues, que tendrían de 45 a 65 años de edad. Los millennials, estamos hablando de los de 80 al 1999, tendríamos desde los
45 hasta los 25 años de edad. La generación Z, los del 2000 al 2019, y ya estamos hablando y vamos a incorporar las generaciones alfa y las generaciones beta, los que nacerán a partir del 2020 y los que nacerán a partir del 2040. Hay otras condiciones que podemos hablar para las generaciones, que si también se menciona que estas generaciones también se unen cuando hay algún tipo de evento mundial, como la guerra mundial, como la guerra de Vietnam, como el 9/11, como el COVID. Bueno, todos estos eventos que son internacionales, pues también moldean mucho las generaciones que estamos aquí analizando. Entonces, por favor, la siguiente. ¿A qué me refiero cuando hablo de generaciones? Aquí solamente estoy poniendo las dos pirámides demográficas de 2025 al 2059 y veamos cómo ya estamos cambiando completamente lo que, bueno, ya ni siquiera en 2025 es una pirámide, ya tiene otro concepto como más, como es un rombo, como un panqueque, ya tiene ya tenemos menores nacimientos de menores personas menores de 20 años, y en el 2059 pues tendremos que, bueno, ya habremos menos gente porque obviamente hay mortalidad de aquí a entonces y habrá unos 50 millones de personas que estarán por nacer. Pero, ¿puedes hacer un clic, por favor? Aquí es donde ya es lo mismo, pero estoy haciendo un tipo de diferenciación de, bueno, ¿quiénes son las generaciones? Estamos hablando de generaciones, ¿cómo estamos hablando? Estamos hablando de los de preguerra, son la puntita que está allá arriba en 2025. Los boomers, estamos hablando de estas personas que tienen de 65 a 85 años de edad, la generación Z de 45 a 65, los millennials, la generación Z, y los alfa, que apenas están naciendo a partir de estos del 2025, apenas tendrían 5 años. Pero noten lo siguiente, bueno, y cómo se verán en el 2050. Pero noten lo siguiente, lo que veo aquí, lo que ven ustedes aquí es que la generación millennial es una generación de las más amplias de todas, es la donde más población tiene y es de las más numerosas, y va a seguir siendo así para el 2059, dado que tenemos una transición demográfica, un envejecimiento poblacional, una menor fecundidad. Pues bueno, la pirámide ya no es pirámide, es más como un rombo, un panqué, y ya y en el 2059 estaríamos una cierta población, pero vean cómo está la diferencia o sea, cómo es la magnitud de esta generación de los millennials, ¿no? Por favor, la siguiente, ahí está. ¿Qué es el problema principal de aquí? Y aquí son unas flechitas nada más que estoy poniendo para hacer el punto de que actualmente los millennials y la generación Z, y ahí pongo como una llave y una flecha, están apoyando en las pensiones a los boomers y a los de preguerra, que son los que están recibiendo las pensiones. Pero si nos vamos a 2059, no va a ser del todo cierto que la generación Z y los alfas van a estar apoyando en la misma medida a la generación X y a los millennials, dado que ya cambiamos aquí en México de una pensión de reparto a una pensión de cuenta individual. La generación X y los millennials ahora van a tener que no solamente pagar las pensiones de los boomers y los preguerras, sino van a tener que pagar también sus propias pensiones, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que la generación Z y los alfas no estarían apoyando necesariamente fiscalmente igual a la generación Z y los millennials, como estos mismos lo hicieron con los boomers y la preguerra. Y aquí es como el primer contexto de cómo estamos pensando ya la equidad intergeneracional con este cambio demográfico que estamos viendo, que estamos viviendo ya actualmente. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí para contestar esta pregunta de, bueno, ¿cómo está la equidad intergeneracional y cómo estamos entendiendo cuánto paga cada generación a través de la vida? Hay que entender que estamos utilizando el concepto de la economía generacional y el ciclo de vida fiscal. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros cuando nacemos tenemos por nuestras condiciones biológicas y pues no podemos trabajar, estamos muy dependientes de lo que las transferencias que nuestros padres, abuelos, familiares nos hacen para poder nosotros pues mantener nuestro consumo. Si lo que dice la economía generacional es que si hay un déficit, si estas generaciones tienen un déficit porque están consumiendo más de lo que están generando, necesariamente debe haber otra generación que tiene un superávit. Hay una transferencia, le llaman cuentas nacionales de transferencia, o y las transferencias intergeneracionales, intrahogar o interhogar, que es entre los hogares, dependiendo de si los padres, los hijos, los nietos a los abuelos a los nietos, si viven en casas paradas, etcétera, etcétera. Y lo que yo quiero modelar es el ciclo de vida fiscal, cómo cada
generación está aportando y recibiendo a través de su vida los diferentes conceptos del sistema fiscal, ya sea tal vez los niños y el recién nacidos no están pagando ISR, no están pagando un impuesto a la generación del ingreso, pero puede ser que estén pagando algo de consumo, algo por no sé, la electricidad que están utilizando, el transporte que necesitan, la vestimenta que utilizan. Es un poquito lo que, digamos, no están, ellos están causando el impuesto, tal vez no lo están pagando, pero ellos mismos su consumo causa algún tipo de impuestos, ¿no? Y hay que seguir eso después de que ya están entrando a la escuela, ya están recibiendo transferencias, no solamente, también los recién nacidos, transferencias por sistemas de salud, luego por la educación, luego salimos al mercado laboral y ya pasamos del déficit al superávit. Ya empezamos a ahora aportar más de lo que recibimos, pagando ahora impuestos especiales, como puede ser al tabaco, al alcohol, puede ser más consumo por IVA, pagamos el ISR, y después cuando empezamos a envejecer, empezamos a jubilarnos, empezamos a otra vez a recibir más por las pensiones que lo que estamos aportando. Entonces, esto es el concepto del ciclo de vida fiscal, y este concepto está muy relacionado con el sistema de cuentas nacionales. Aquí me voy a saltar un montón de teoría que hay detrás, porque si no sería, me tardaría horas en explicar todo esto, pero es el concepto de si hay un déficit, debe haber un superávit. Y vamos a ver cómo está este tipo de transferencias entre las diferentes generaciones. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y les digo que hay mucha teoría detrás y muchas cosas que pudiéramos nosotros discutir, pero aquí están viendo los perfiles de los impuestos. Bueno, aquí estamos hablando, perdón, de los ingresos laborales, de la generación de recursos y de la generación de ingresos laborales y de ingresos de capital. Aquí yo estoy agarrando la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares 2022, y lo que estoy haciendo es pues un montón de procedimientos de identificar cómo está el consumo, cómo está el trabajo, si son formales, son informales, y cómo están pagando los diferentes, bueno, impuestos. Aquí estamos, cómo están generando los diferentes recursos. Y vean que, pues, en la gráfica de arriba, los niños menores de 20 años, pues casi no están generando ingresos. Hay una colita ahí muy pequeñita, pero la verdad es que no, casi, casi despreciable. Entonces, y ya después empezamos a entrar a un concepto de cómo estamos generando los recursos. Si este perfil se mantuviese constante y dejamos que la transición demográfica corra, en donde ya tenemos un envejecimiento poblacional, podríamos que, ahí, no, ahí creo que no se calza ver, pero para el 2060 llegaríamos a nuestro máximo de generación de recursos. A partir de ahí, si mantenemos este perfil constante, empezaríamos a generar menos, ya habría más personas, adultos mayores que trabajadores, y por lo tanto ya entraríamos a un concepto diferente de economía. ¿Cómo estaríamos entonces, o cómo necesitaríamos generar recursos para poder satisfacer las necesidades que tenemos? Y tenemos los ingresos de capital, cómo generar empresas, cómo generamos intereses, otro tipo de derechos de autor y cosas que tenemos que como ingresos que no son necesariamente por el tiempo que trabajas. El laboral me refiero cuando tú estás dedicando tu tiempo para generar recursos, y el capital es no necesariamente requieres de tu tiempo, sino hay otro tipo de fenómenos por ahí. Sí, y también tenemos nuestros perfiles. Hay colores ahí que ven en las gráficas. Estamos hablando de los perfiles de los diferentes deciles. Agarro del 50% más pobre, sería el que es naranja, el amarillo sería del decil 6 al decil 9, y el decil 10 sería el verde que estamos viendo ahí, y simplemente como para ver y también la inequidad que hay a nivel del nivel de ingreso. Entonces aquí en del ingreso de capital, vean que también existe un máximo. Y ahí estamos hablando de, por los perfiles, pues hay diferentes formas de llegar y tiempos de llegar a los máximos. Por favor, la siguiente. Y aquí ya me estoy metiendo a los impuestos y aportaciones. Y vean cómo ya hice un análisis sobre cómo es el ISR, el IVA, el IEPS, inclusive pagos de la tenencia por vehículos, etcétera, etcétera. Y agarro el perfil, y vean también que tenemos nosotros un máximo, como en el 2050, creo. Por ahí estamos en un máximo. Y por un lado tendríamos este concepto, que si tenemos esta economía generacional, tendríamos un máximo, y el de abajo son los ingresos públicos de capital. Me refiero a los ingresos petroleros, me refiero a los ingresos de Pemex, de CFE, a los ingresos del IMSS y del ISSSTE, que esos en particular pues son más ajenos a la dinámica demográfica. Pero vean que desde el 2008
al 2025, estos ingresos han venido en reducción y esto está generando mucha presión fiscal. El problema que ya aquí lo que estamos viendo es que los que estaban trabajando del 2000 al 2008, inclusive antes, estaban viviendo un periodo de mucho ingresos petroleros. Por lo tanto, no había necesidad de hacer reforma fiscal, no había necesidad de que pagaran más impuestos porque estábamos utilizando ese tipo de recursos. Vamos en las conclusiones, voy a ver un poquito más a detalle sobre estos problemas que ha generado, pero estamos viendo que actualmente nuestros ingresos públicos de capital vienen en decaída y esto está generando muchas presiones fiscales. Y bueno, si ustedes ven cómo está el endeudamiento y la deuda pública, pues estamos en crecimiento, ¿no? Gran parte porque está decreciendo los ingresos petroleros. Por favor, la siguiente. Entonces, el gasto público, vean cómo los niños reciben mucho del gasto público por la educación y por la salud. Después empezamos a recibir menos y luego empezamos otras a recibir más por cuestiones de pensiones. Y la proyección, que es lo que está acá del lado derecho, pues las proyecciones de gasto público, pues está en crecimiento. Y eso que no estamos considerando otras necesidades como el sistema de cuidados para las personas que van a requerir cuando están más grandes, cómo va a ser los conceptos de la recesión epidemiológica. Cada vez estamos teniendo, experimentando enfermedades crónico-degenerativas que tienen un gastos más mayores que los que tendrían los niños cuando son de nacimiento, ¿no? Que es más infecciosos, gastrointestinales y demás. Estamos transitando ese tipo esa tal vez parte de la acción demográfica y vean cómo el crecimiento del gasto, pues la proyección del gasto es simplemente creciente. Ahora, en particular para la seguridad social, hice un ejercicio dado aquí el tema que es desde el interés, la cuota de seguridad social también tiene un concepto de que se financia mucho a través de las personas que están trabajando, pero esos trabajadores están pagando impuestos, están pagando pensiones, perdón, y están pagando servicios de salud, están pagando otro tipo de sistema de cuidados, todavía no es como tal, pero hay servicios al respecto. Pero vean cómo estos ingresos, si bien los gastos siguen aumentando, los ingresos va a llegar también a un punto en donde llegue a su máximo. Y esto tendríamos que pensar, bueno, ¿y esto qué va a implicar para la seguridad social en general cuando lleguemos a este punto? Y más bien, no llegar a este punto, desde antes. Este tipo de transición demográficas no es un tema nuevo, esto lo hemos hablado desde el inicio de los 2000 y hasta ahorita como que estamos como entendiendo un poquito más los efectos que esto puede causar. Entonces aquí tenemos este comparativo del incremento del gasto y del costo de la seguridad social. Entonces la siguiente. Esto ya sería el ciclo de vida fiscal, ya el concepto, ya sumo todos los impuestos, resto todos los gastos que recibimos y vean ahora que el concepto del máximo ya no es tan lejano, ya es aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos hablando que nuestros gastos y nuestros ingresos ya estamos a punto de llegar a nuestro máximo y a partir de ahí tendríamos una caída si no hacemos los ajustes que requerimos para los impuestos y los gastos. Cuando hablamos de reforma fiscal, no solamente hablamos de recaudar más, sino de empezar a también cómo estamos gastando, ¿no? Y conceptos como costo de la deuda y los intereses y pensiones, etcétera. Ahí estamos hablando de la restricción presupuestaria intertemporal, que es justamente lo que estamos hablando de cómo estamos pagando las diferentes generaciones. Y bueno, es un concepto muy general de la restricción presupuestaria intertemporal que todos los países tienen que enfrentar, es decir, todos los gastos tienen que ser respaldados tarde o temprano por una fuente de recursos. La deuda o el endeudamiento solamente es un mecanismo de transferencias intertemporales. Por favor, la siguiente. La brecha fiscal es justamente encontrar este desbalance de los ingresos y de los impuestos y entender, bueno, cuánto tendríamos que ajustar nuestros gastos, cuánto tenemos que ajustar nuestros impuestos si esto se mantuviese constante. Por favor, la siguiente. Ok, entonces simplemente es un indicador teórico de cuánto representar como porcentaje del PIB, es cuánto tendríamos que ajustar como porcentaje del PIB los ingresos y los gastos, o cuánto tendríamos que ajustar los ingresos, o cuánto tenemos que ajustar los gastos para enfrentar este desbalance. Por favor, la siguiente, que ya se me está acabando el tiempo. Y aquí lo que estoy haciendo es cuánto sería lo que en términos netos, lo que cada grupo de edad enfrentaría pagar de ahora
hasta que se muera. Aquí noten que los niños pagarían menos que lo que estamos hablando de la generación millennial, que tienen de los 25 hasta los 45 años. Obviamente, parte porque ellos siguen recibiendo parte de educación y de salud, todavía se van a pagar todavía su vida, todo su ISR, pero ellos siguen recibiendo un poquito de gastos. Ya los que estamos en 25 y 45 años, pues ya no estamos recibiendo sus gastos, ya estamos solamente pagando y potencialmente no recibiríamos la cantidad de pensiones que los que estamos viendo aquí, las generaciones ya de 65 y más, que son negativos, reciben más lo que aportan, lo que estaríamos recibiendo. Aquí hay un punto que nomás quiero resaltar. No estoy considerando, no tenemos información para, por ejemplo, una persona, un millennial que tiene 40 años, cuánto recibió cuando tenía 0 años, 1 año, 2 años, en términos de gastos. Eso sería pues muy, muy difícil y deja tú ya los de preguerra y este tipo de generaciones, sería muy complicado. Sería un ejercicio de hoy hacia adelante y cómo estarían estas equidades intergeneracionales, también dividiéndolo entre hombres y mujeres para poderle un poquito más de contexto. Por favor, la siguiente para llegar a los comentarios finales. Ponle tres más, por favor, para que sean 4 puntos. Aquí el problema es el boom petrolero y la pereza fiscal que hubo en el 2013-2014, en donde no hicimos reformas fiscales, los viejos compromisos que, si bien son derechos adquiridos, pues ¿quién lo está pagando, no? Las personas, y decidimos a veces políticas públicas para que lo paguen las futuras generaciones. ¿Y qué tan equitativo intergeneracionalmente sería decir, ¿sabes qué? No recaudamos fiscalmente, nos endeudamos cuando podíamos cuando teníamos un bono demográfico, nos acabamos el petróleo, no hicimos reservas, la ecología está peor y ahora ustedes tienen que pagar más impuestos y recibir menos recursos porque ya no nos alcanza, ¿no? Entonces, eso sería como la deuda pública como una variable de ajuste para decir, bueno, pues vamos a esperar que eventualmente las cosas estén mejor, pero pareciera ser que en el futuro las cosas pueden ser más complicadas de las que actualmente estábamos. Entonces, ¿por qué estaríamos endeudándonos cuando en teoría tenemos más gente trabajando, cuando todavía teníamos una buena producción petrolera? Pero, pues bueno, la cuestión es que nos endeudamos. Y los efectos fiscales, bueno, de una caída abrupta de la fertilidad. Por lo siguiente, ya para terminar con los comentarios finales, es que, bueno, los ingresos petroleros nos hizo ser perezosos en cuestiones de recaudación de impuestos y nos hizo no aumentar los ingresos tributarios, pero sí aumentar el gasto público. Y el problema aquí muy central es que en el boom petrolero, en México al menos, se distribuye gran parte de los ingresos a los estados y municipios. Se llama el gasto federalizado. Y hay una falta de transparencia increíble si ustedes quieren trazar dónde terminó esos recursos. Bueno, pues no, es muy complicado, ¿no? Entonces hay una falta de transparencia de qué se hizo con toda esta bonanza petrolera y bueno, después de todo, ¿dónde están las reservas? Si nosotros vemos las reservas a largo plazo del Fondo Mexicano de Petróleo, hace un año pasado que hice este cálculo, teníamos ahorrados $8 por persona, nada más, ¿no? En Noruega, que se empezó desde los 90, tiene $230,000 por persona, obviamente es diferente, menos gente y demás, pero nosotros tenemos $8 de reserva para el largo plazo. Entonces, ¿qué pasó con un petrolero? Pues parecer que desapareció. La siguiente. El problema de las pensiones, el sistema de reparto a cambio de cuentas individuales. Lo que repito nada más es estas generaciones millennials y generación X, bueno, sobre todo los millennials que empezamos a trabajar después del 98 y los que siguen, ya no estaríamos recibiendo la misma cantidad de pensiones. Estaremos pagando nuestras pensiones con las cuentas individuales, pero también estaremos pagando las pensiones de los compromisos adquiridos anteriormente y eso genera otra vez la inequidad intergeneracional. Siguiente, la renta petrolera. Bueno, esto sugiere que esperaría que los millennials tuviesen una mayor presión fiscal, dado estos conceptos de que ya no tienen las pensiones, pero igual tienen que pagar todos los compromisos anteriores. Pero eso no solamente es para los millennials, también va a venir para la Z, los alfa y los beta. ¿Qué vamos a hacer cuando con esta brecha fiscal que no alcanza? No tenemos el crecimiento del gasto, no está compensado con el crecimiento de los ingresos ni el crecimiento demográfico que estamos viendo. Inclusive ya podemos tener una caída demográfica. La siguiente, por favor.
Este, la justicia intergeneracional es, desde el punto de vista fiscal, no es un tema menor. La verdad es que hay que pensar en cómo estamos tratando a las diferentes generaciones, cuál es el contrato social que estamos viviendo, cuál es el contrato social que buscamos tener como país, cómo estamos nosotros queriendo redistribuir los recursos a través de las personas, a través de las generaciones. Y pues bueno, estas consecuencias pues pueden generar una afectación bastante importante para estas cohortes, sobre todo por la caída de la renta petrolera, las pensiones, la necesidad de topar tal vez ya no podemos aumentar la deuda pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, vamos a decirle, van a tener que pagar más impuestos o van a tener que recibir menos gasto público, ¿no? Y la disminución fiscal, ya estamos por debajo en la tasa de reemplazo, y esto pues todavía puede generar mayores problemas más adelante. Creo que para la tasa de dependencia para 2031, o sea, si no hacemos, llega a su mínimo la tasa de dependencia y después empezamos a subir. Entonces yo creo que si no hacemos una reforma fiscal en este sexenio, los próximos 6 años, después vamos a tener que pensar diferente. Tal vez ya no pensar en más impuestos a los ingresos, porque no hay tanta gente trabajadora, sino tal vez impuestos al consumo, porque al final de cuentas todos consumimos, seamos niños, seamos adultos mayores, pero obviamente qué implicaciones eso tendrá en la inequidad o en la redistribución del ingreso si hacemos ese tipo de cosas o si no nos preparamos a tiempo, sino hasta que esto pueda tronar. Y bueno, entonces ya creo que terminé a tiempo. Me gustaría hablar más temas. Si tienen preguntas, me encantaría conversar con ustedes. Muchas gracias y aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, Mm, Ricardo Cantú. Quiero felicitarte por el trabajo que has realizado. mm, Refleja muchísimo trabajo, mm, muchísimo tiempo. ¿No? Yo que he trabajado un poquito también con mm, sistemas de cuentas nacionales de ujú, transferencia. ujú, Es muchísimo el ajá, trabajo que se requiere. Felicidades. gracias. Y solamente me gustaría hacer una pequeña puntualización para contextualizar a la gente de otros países que Mm, nos está siguiendo en línea. Y Ricardo Cantú habla de esta generación de manera muy buena, y es porque en México se transitó de un sistema de reparto con beneficio definido hacia un sistema de capitalización individual. ujú, No es por eso que Ricardo habla de esta generación de transición de manera mm, muy, muy mm, acertada. ujú. Felicidades. Y Gracias. ahora ha llegado el turno de darle paso o de presentar a nuestros comentaristas quienes están dando su opinión. Y en este caso tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, ¿no? Quien es profesor asociado y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Pittsburgh y una maestría en economía en la Universidad de Cambridge. Es economista de la Universidad Nacional, dirigió el Centro de Investigaciones para el Desarrollo y la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Centro de Estudios Fiscales de la DIAN. Sus áreas de interés son la economía pública, política económica y el desarrollo regional. Tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Jorge. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos. Quiero empezar agradeciendo al Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social por la gentil invitación, y quiero también empezar pues extendiéndole la enhorabuena a los autores de este artículo, de este trabajo, a Ricardo Cantú y a Héctor Juan Villarreal. Muchas gracias por la oportunidad de conocer su trabajo. Eh, yo quisiera señalar tres puntos que destacaría del artículo, preocupaciones que comparto, o también los instrumentos analíticos que utiliza que me parecen muy útiles. Uno es el tema que lo resalta y es crucial en este tema, es el tema del envejecimiento relativo de la población, pues que está ocurriendo en México y en otros países de América Latina también, en el mundo, incluyendo Colombia. Eh, el alargamiento de la vida, por supuesto, crea presiones financieras, pues hay que pagar pensiones por mucho más tiempo para los que pues tienen la oportunidad de vivir mucho más tiempo. Simplemente enfatizaría que esas presiones financieras por el envejecimiento no se limitan solo a los sistemas de reparto, a los esquemas de reparto, sino que también operan sobre los de capitalización individual, solo que se manifiestan de diferente manera. En el caso del reparto, pues se manifiestan más como un tema fiscal colectivo, y en el caso de la capitalización como un problema de las personas, de los hogares, pero existe también.
Entonces, ese punto es muy importante. La otra cosa que me llamó la atención y que resalto también es el uso del concepto del ciclo de vida fiscal a través de las generaciones. Hay patrones de consumo, de ingreso y de ahorro muy diferentes a través de las edades, y justamente el problema pensional surge porque llega un momento de la vida en que las personas no podemos generar ingresos adicionales y se tiene que depender o de los sistemas públicos o de alguna forma de ahorro que se haya acumulado a través del tiempo. Por supuesto, en cualquiera que sea el sistema pensional que se tenga, es clave lo que suceda durante la etapa activa de los trabajadores, durante el tiempo que pueden estar trabajando para generar, para tener empleos, primero estar empleado, y generar ingresos suficientes, bien sea para pagar a los sistemas más colectivos o a los sistemas individuales. En tercer lugar, la importancia de la sostenibilidad financiera entendida de los sistemas pensionales como entendida como la capacidad de honrar las obligaciones que se han adquirido a través del tiempo. Eh, esa sostenibilidad depende no se puede tener cualquier tipo de promesa de pago de pensiones porque se puede volver insostenible. Hay que tener niveles razonables de tasas de reemplazo que puedan hacerlo pagadero si se quiere. Pero más allá del tema de la sostenibilidad, yo diría que siendo eso fundamental, también hay que ponerle ojo a otras cosas. No es el tema del trabajo, por supuesto, pero hay que mirar el tema de cobertura, un tema muy importante en Colombia, con muy baja cobertura, y la suficiencia de las pensiones, que es un tema crítico, especialmente creo yo cuando se transita de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, puesto que las tasas de reparto suelen ser muy diferentes en los dos esquemas. Algunos comentarios, estas son las cosas que más comparto, otras cosas que son más como delimitaciones de los esquemas, de las herramientas conceptuales analíticas que se utilizan, y yo creo que esas limitaciones hay que tenerles cuentas para hacer un análisis con cierto grado de precaución, diría yo. El primer punto que quisiera subrayar sobre el artículo es que me parece que en el artículo falta subrayar más, porque lo dijo aquí en la presentación, que el problema es el tránsito del sistema de reparto al de capitalización individual. Eso es lo que crea la sobrecarga sobre los millennials. Y ahí sí concuerdo con esa observación que usted hace. Yo diría, mirándolo desde aquí sin conocer mucho los detalles de cómo opera el sistema pensional mexicano, que en cierto modo los millennials estarían pagando los costos de transitar o de eliminar un sistema de reparto y solo dejar un pilar de capitalización individual distinto pues a este solidario que es el básico. Debo decir desde acá que me sorprendió saber que México se había ido a ese, llamémoslo, extremo, aparte de dejar el básico solidario, eliminar el de reparto. Por lo menos acá estamos en un proceso de reforma y yo soy partidario de que se combinen, se tenga un pilar contributivo de reparto también, limitado, pero que exista. ¿Con qué propósito? Para combinar las ventajas que puedan tener cada uno de estos pilares, el de reparto y el de capitalización individual, y para también atenuar los problemas que tiene el uno y el otro. Por ejemplo, el tema de reparto tiene el problema clásico de la sostenibilidad, mientras que el tema de la capitalización individual tiene mucho que ver con la suficiencia de las pensiones, básicamente con el arréglesela usted como pueda con su historia laboral porque no hay solidaridad. Entonces esas serían como las preocupaciones que tengo, que subrayaría algunas cosas que me parece importante hacia el futuro mirar, no solamente creo en el caso mexicano, sino estoy hablando pensando también en mi propio país, y es el tema de que es claro, yo estoy de acuerdo que hay que mirar el reparto de las cargas pensionales entre generaciones. No se puede poner cualquier carga porque pues simplemente revienta. Pero ¿cómo podemos entender por equidad intergeneracional? Realmente, pues el documento no es el tema que trata con abundancia, simplemente se limita a hacer unas referencias, pero me da la impresión que utiliza
la expresión equidad intergeneracional como suponiendo que es equitativo cuando cada generación paga sus propias pensiones. Yo diría, claro, sí hay que tener en cuenta esa distribución de las cargas entre generaciones, pero si vamos a ese criterio tan estricto, suponiendo que eso es lo que se está diciendo, pues se llevaría a una situación en que básicamente se elimina la posibilidad de que haya algún grado de solidaridad entre las generaciones, y también un punto que puede terminar siendo soslayado con ese enfoque si se lleva al extremo, que no estoy seguro que ese sea el caso del artículo, es que hay que tener en cuenta también el tema de las capacidades de pago entre generaciones. Es decir, si vamos 200 años atrás, 250 años atrás, al inicio del capitalismo, la capacidad de pago de las generaciones era muy baja. Nadie pensaba que era posible sostener eh, sistemas pensionales. ¿Por qué fue posible? Por el aumento de la riqueza y la productividad. Entonces, las generaciones, no sabemos cómo va a ser el futuro en términos de capacidad de pago, nadie lo sabe, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta en el razonamiento. ¿Sí? De lo contrario, justamente eso fue lo que llevó, supongo yo, a la eliminación de este pilar de reparto, porque se arguye que es insostenible porque requiere subsidios. Claro, es que la seguridad social, por definición, son subsidios cruzados. Lo que pasa es que se puede hacer aún así sostenible, porque depende, por ejemplo, de lo que se hace con los parámetros pensionales, la edad de pensión, las tasas de reemplazo, etcétera. Otro punto que no tiene que ver tanto con lo que ustedes están diciendo en el artículo, sino con la limitación que tiene este enfoque de contabilidad fiscal generacional, es que este enfoque hace cálculos de aquí a la eternidad. ¿Sí? Y les voy a contar una anécdota. Acá con la reforma pensional en Colombia, muchos centros de estudio, entidades del gobierno hicieron cálculos sobre el efecto de las reformas sobre el pasivo pensional. Solo lo hicieron para 50 o 75 años, ¿sí? Y aún así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le dio que el valor presente neto de la reforma era 55% del PIB. Eso le dio al Ministerio de Hacienda de Colombia. Y una entidad, un centro de análisis del sector financiero que se llama ANIP, le dio 249%, es decir, casi 200 puntos del PIB de diferencia entre uno y otro. Eso para 50 y 75 años. Entonces, el tema de la incertidumbre y la incomplejidad de los cálculos en el uso de esta herramienta de la contabilidad fiscal generacional, pues es un tema muy complicado. Yo no resisto la tentación de utilizar una cita que lo metí por ahí en algún artículo y que encontré también en un análisis crítico de este enfoque de contabilidad fiscal generacional, y dice lo siguiente, dice: consideremos la situación de los actuarios o economistas del año 1928 que intentan proyectar parámetros demográficos y económicos 75 años en el futuro hasta 2003. Probablemente no habrían tenido en cuenta la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, la incorporación de la mujer al mercado laboral, etc. Nadie, por muy inteligente o oculto que fuera, podría haber previsto estos acontecimientos tan significativos. Entonces, eso es un reto para cualquier proyección, más para este tema de la contabilidad fiscal intergeneracional. Y tiende a ponerle las cargas a los que están vivos porque supone que el régimen legal se mantiene constante de aquí en adelante, y sucede que a veces hay reformas que pueden atenuar ese tipo de efectos. Sin embargo, entiendo su preocupación por el hecho de esta transición, que realmente ahora sí entendí con su explicación por qué le preocupa tanto la suerte de los millennials al pasar de un sistema de reparto a solo la capitalización individual. El tema de la productividad es clave en los sistemas pensionales, porque no hay sistema pensional que se pueda sostener si la productividad es muy baja, porque es lo que determina que se pueda pagar en los sistemas de reparto, o los individuales también, que es un tema, y la productividad no es solo un tema individual, sino colectivo, que tiene que ver con el gasto público en educación, en salud, etcétera. Para los casos de los sistemas de reparto y también para los sistemas de capitalización individual es clave la legislación. Por ejemplo, en el caso de Colombia, temas críticos en el caso de los fondos privados de pensiones tiene que ver con la regulación sobre los costos de administración, que si no se regulan bien se puede llevar una tajada muy grande de los ahorros de los afiliados a esos fondos, y también la regulación sobre las reglas de inversión de los recursos de los fondos de capitalización.
y cómo convertir el capital acumulado en rentas vitalicias de una manera que sea favorable para los afiliados. Finalmente, señalo que, pues aparte de la sostenibilidad, está el tema de la cobertura. No sé cómo será en el caso de México la cobertura del pilar contributivo de capitalización individual. El tema de la suficiencia de las pensiones. Acá en Colombia es poca la información que se tiene sobre cuál es la tasa de reemplazo de las pensiones que vienen de los fondos privados de pensiones. La información es muy limitada. Hay por ahí se sacan cuadros no muy oficiales. Realmente yo creo que el tema de la información es crucial para saber cuáles son las tasas implícitas de reemplazo. Aquí se habla de 20%, de 30%, que son tasas que están por debajo de los estándares mínimos internacionales. En el caso de México, cerraría diciendo, cerraría mi presentación con esta pregunta: si desde el punto de vista de justicia distributiva, considerando que el de capitalización individual hacia el futuro no va a haber mucha solidaridad, supongo, entre generaciones, porque a la larga cada generación se paga su pensión, basta con la solidaridad provista por el pilar del solidario no contributivo. Esa sería pues mi pregunta que dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Jorge Armando. Los agradecemos bastante. Y ahora seguimos con nuestra segunda comentarista. Tengo el honor de presentar a la maestra Zulma Sosa, quien nos acompaña desde la CEPAL. La maestra Zulma Sosa es coordinadora del área de población y desarrollo de CELADE, División de Población de la CEPAL. Brinda apoyo sustantivo en temas de población a los órganos intergubernamentales de la CEPAL y ofrece asistencia técnica a los países en temas de población y desarrollo, específicamente en el envejecimiento poblacional, migración internacional, incorporación de la dinámica demográfica en las políticas públicas, entre otros temas. Es licenciada en Matemáticas y Estadística por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de maestría en Estadística por la Universidad Autónoma de Barcelona y la FACEN, posgrados en Población y Desarrollo por la Universidad de Chile y el CELADE, División de Población de la CEPAL y Didáctica Universitaria de la UNA. Fue directora general del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay durante 10 años. Además, fue docente en demografía en la FACEN de la Universidad Nacional de Asunción y análisis multivariado en la de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Con más de 30 años de experiencia en el campo de la producción, análisis y el uso de información estadística y demografía en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, tenemos el honor de que nos comente el artículo. Adelante, doctor, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo cordial desde el CELADE de parte de nuestro secretario ejecutivo, el señor José Manuel Salazar Chirinac, y nuestro director del CELADE, División de Población de la CEPAL, Simone Cecchini. Quiero sumarme también a los agradecimientos al centro por esta invitación a compartir con ustedes este espacio de reflexión y darme la oportunidad de comentar este interesante trabajo realizado por Cantú y Villarreal. Felicitarles realmente por el excelente trabajo realizado. Y yo quisiera centrar un poco mis comentarios, en particular con base también en mi experiencia y la experiencia de trabajo desde el CELADE, de este tipo de estudios que utiliza realmente la metodología de las cuentas nacionales de transferencia y en particular la economía generacional, que fue, por supuesto, trabajado por los maestros Ronald Lee, Andrew Mason de Berkeley, también del Centro de Investigaciones de Hawái, y que nace esta metodología justamente como un espacio que une, como yo menciono, a la demografía con la economía. Y yo creo que desde ese punto de vista de partida tiene ya una ventaja muy significativa, ya que desde los
el desarrollo, las demandas, etcétera, cuando van solo con las estimaciones de los componentes demográficos propiamente tal, entiéndase la fecundidad, la mortalidad, la migración, no siempre tiene el interés y, digamos, la atención que requiere aquello desde el punto de vista de la planificación del desarrollo económico, sobre todo social y, por qué no decirlo, también ambiental, cultural, etcétera. Entonces, de partida, tiene esta ventaja comparativa la metodología de la economía generacional. Por supuesto, no está exenta de limitaciones, como ya los mismos autores han señalado en el estudio, los supuestos, así como también digamos, los escenarios que se analizan, obviamente no están exentos de las limitaciones que también lo destacó muy claramente Jorge Rodríguez, quien me antecedió en sus comentarios, en particular cuando estamos digamos, en el mundo netamente cuantitativo, diría yo, y por supuesto aquello hace que el análisis de estas variables cuantitativas no necesariamente consideran adecuadamente los factores culturales, sociales, así como también lo que ya señaló Jorge, los cambios inesperados, tanto en la economía global, las políticas fiscales o demografía, que pueden, por supuesto, alterar estos supuestos. Dicho esto, yo sí quiero centrarme en particular en compartir un poco también las reflexiones, sobre todo de las implicancias de estos que yo le llamo ejercicios, porque son ejercicios metodológicos con un sustento muy sólido en términos de la metodología. ¿Por qué? Porque estamos hablando prácticamente de la economía generacional de unas cuentas satélites por edad. Entonces, al desagregar las cuentas nacionales por edad, nos permite justamente ver este flujo de ingresos, gastos entre generaciones, y de ahí la importancia de poder combinar, como decíamos, la demografía propiamente tal con los datos de carácter más económico y en este caso fiscales, que es lo que han analizado especialmente los autores. Y desde ese punto de vista, cuando estamos viendo las conclusiones a las que llega el estudio, que por supuesto, como ya mencionamos, hay que tomarlos con prudencia y con todas las atenciones debidas, estas conclusiones sin duda resalta la necesidad urgente de abordar las desigualdades generacionales en el contexto fiscal y demográfico actual. Y aquí quiero reiterar en términos demográficos la relevancia del proceso de envejecimiento poblacional y lo que implica justamente en términos económicos, que cada vez va a haber más personas dependientes o en edad de dependencia económica, entiéndanse, las personas adultas mayores o más envejecidas, y cada vez menor cantidad de población en edad activa, lo que claramente va a afectar la base tributaria y el gasto público, dirigido tanto a principalmente a las pensiones y servicios relacionados, como ya se señaló aquí. Y este cambio, además, es crucial desde la perspectiva demográfica, ya que altera, como decíamos, la relación de dependencia económica entre los grupos de edad y plantea desafíos para la sostenibilidad de estos servicios. Ahora, no todo es mala noticia, como solemos decir nosotros, sobre todo cuando estamos analizando las implicancias económicas principalmente del envejecimiento poblacional, porque como en cierta manera también se señala en el estudio,
el proceso de envejecimiento poblacional, que es producto del descenso paulatino de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, hace que se vayan liberando ciertos gastos que estaban o están destinados exclusivamente a atender las demandas, sobre todo de los grupos de edades más jóvenes, niñez, adolescencia, juventud sobre todo, y que va principalmente destinado a la educación. Y estos recursos, bien utilizados, pueden ser, por supuesto, destinados, por un lado, en el mismo grupo poblacional, cuando estamos hablando de la población infanto-juvenil, a mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación o del sistema educativo y preparar mejor a las generaciones para que lo que se mencionaba como una de las vías para poder enfrentar este envejecimiento poblacional en términos del aporte económico es mejorar la productividad. Y una de las vías, por supuesto, es contar con mano de obra más calificada y ojalá inserto en el mercado laboral formal, lo que llamamos la implementación, la realización del trabajo decente. Y por otro lado, también otra de las vías para poder aumentar o complementar o ajustar este déficit que va a existir de mano de obra, vamos a hablar así directamente, joven o en edad productiva como resultado del envejecimiento poblacional, es el llamado bono de género. Entonces, cuando hablamos del bono de género, estamos hablando de este enorme contingente de mujeres en edad activa que hoy no están aportando al mercado laboral y que por supuesto potencialmente puede hacerlo, obviamente no de manera automática. Y aquí sí hablamos de la importancia de contar con políticas públicas que sean holísticas, como se dice, en términos de cómo podemos lograr una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y lograr este bono de género, acompañado, por supuesto, de otras políticas sectoriales, como por ejemplo las políticas de cuidado. Por eso desde la CEPAL nosotros estamos hablando fuertemente de la sociedad del cuidado, en el sentido de que ese rol de cuidadora que principalmente lo cumplen las mujeres en la mayoría de los hogares, tiene que ser proveído, ojalá, ¿verdad?, desde las políticas de protección social, desde el Estado. Pero por otro lado, también hay otras vías para poder ir aumentando esta productividad y lograr que el déficit en términos de lo que recaudamos, por decir así, como para el crecimiento económico, también pueda ir en cierta manera reemplazando a esta necesidad de producto del envejecimiento poblacional, es la mano de obra migrante. Esa es la otra vía. Es complejo, sabemos cada vez actualmente estamos en un contexto bastante complejo en términos de la gobernanza migratoria internacional sobre todo, pero sin duda las contribuciones que realizan las personas migrantes al crecimiento económico están también, lo hemos estudiado desde la CEPAL. Hablan, por ejemplo, en el caso de Chile, de un promedio de 11% del Producto Interno Bruto producido por la mano de obra migrante, y así en otros países podemos también evaluar estos impactos positivos. Entonces, cuando yo hablo de que no todo es mala noticia, por decir así, sí, siendo muy cuidadosos, por supuesto, con las políticas públicas que se plantean, hay vías y desde el punto de vista poblacional contamos también con estos mecanismos. Pero sin duda la interconexión entre los cambios demográficos y las políticas fiscales
pueden servir tanto como desafío como una oportunidad para esta reinvención, podríamos decir, y adecuación ante un futuro incierto, que es donde nos encontramos todos. Bueno, con esto paro por aquí en honor al tiempo y por supuesto abierta a las consultas que pudieran surgir de parte de los participantes. Muchas gracias. ¿No se está escuchando? Bueno, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Qué bueno. Una disculpa, tuvimos un pequeño problema técnico. Regresamos con ustedes y en este caso daremos un espacio a nuestro ponente para que responda a las preguntas que plantearon de manera muy acertada nuestros comentaristas y nuestra comentarista. Adelante. Sí, muchas gracias a José Armando Zulma, sus valiosos comentarios. Me encantaría tener más tiempo para poder discutir todo lo que comentaron. Solamente creo que puedo resumir algunos puntos, sobre todo sobre lo que mencionaba Jorge Armando sobre la capacidad de pago y también Zulma mencionaba sobre la productividad que laboral. Hay un problema que si nosotros hacemos en México, pues, si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, yo hago el PIB y lo divido entre la población ocupada. Esta información la tenemos a partir de 2005 nada más por la encuesta nacional de ocupación y empleo. Tenemos información y eso daría como un ejercicio de cuánta productividad, cuánto producto genera cada persona ocupada. Estamos por debajo de 2005, hoy, 2020, bueno, 25, el último trimestre de 2024, nuestra productividad está por debajo de 2025. El mínimo que tocamos fue el de 2008, pero después crecimos y en 2020, 2021 estuvimos por debajo. Lo que significa es que México al menos ha crecido porque hay más personas trabajando y no porque esas personas trabajadoras están siendo más productivas. Y ahí donde se vuelve otra vez el reto de, sí, todos esperamos que las inversiones y que la productividad aumente en el largo plazo, pero lo que estamos viendo en México es que estamos por debajo de 2005. Entonces eso ya me preocupa más de lo que ya tenía preocupado por los conceptos de, si no está, ¿qué pasó con esa productividad? ¿Qué pasó con estas inversiones? ¿Qué pasó con el gasto educativo? Lo que mencionaba Zulma sobre el bono de género y el déficit, bueno, de las edades. El bono de género se me hace algo súper relevante y algo que yo creo, he querido hacer un paper al respecto de, bueno, ¿qué pasaría si los salarios y la participación laboral aumentara como los hombres? ¿Qué pasaría con la sostenibilidad fiscal? Obviamente teniendo en cuenta que hay también supuestos de que no hay equilibrio general, no tengo el equilibrio general, pero ¿qué pasaría con eso, no? Yo creo que eso sería un tema muy, muy importante. La cuestión del déficit de género, que bueno, ya no tendríamos gastos en educación. Bueno, estamos gastando menos en educación, o sea, cada vez menos, y gastamos menos en educación lo que gastamos en costo de la deuda, en costo financiero de la deuda. Gastamos menos en eso. Y estamos, en este año 2025 cada vez gastamos menos y no significa que la calidad de la educación que tenemos actualmente pues sea la suficiente, ¿no? Todos todavía tendremos retos de que, bueno, sí, podemos liberar un poco de recursos, pero ¿qué tanto? Porque todavía nos queda mucha calidad que resolver. Y el concepto de la migración, yo creo que es un tema muy relevante ahora que tenemos tal vez no sé qué va a pasar con Trump y Estados Unidos y si México se va a quedar con sus migrantes que querían llegar al país del norte. ¿Qué va a pasar, no? Si eso se van a quedar aquí, se van a buscar a otros países, pero eso es un tema también importante que puede cambiar la demografía. Esto que mencionaba Jorge de la incertidumbre profunda, no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos ni siquiera próximos 4 años, ¿no? Con Trump y los siguientes 10 años, 20 años, 25 años, ¿qué va a pasar? Pues no tenemos idea. Por eso es que yo en esto mencionaba, Carlos, en mi semblanza, el simulador fiscal CIEP, en donde ahí yo pongo
como hay tanta incertidumbre, pues hagamos escenarios. ¿Qué pasaría si el crecimiento es de cierta magnitud? ¿Qué pasa si el cambio de la fecundidad es de cierta otra magnitud? ¿Qué pasaría si gastamos más, gastamos menos, recaudamos más? Todos estos conceptos, como poner parámetros y poder ver, bueno, tener un poquito mejor el escenario ante la incertidumbre profunda que existe inherentemente en estas proyecciones, que bien dijo Jorge, son proyecciones, no son predicciones, no estamos prediciendo lo que va a pasar. Es si esto se mantiene constante, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Entonces, estas políticas son sostenibles, las actuales, pues pareciera ser que no, tendríamos que hacer cambios eventualmente, pero esos cambios van a pasar, o van a pasar muchos cambios. La cuestión es cuál es la tendencia que tenemos hacia adelante si dejamos que estas políticas fiscales se mantengan actualmente. Entonces, bueno, hay todavía muchos temas de la solidaridad, de las pensiones no contributivas, que me encantaría seguir profundizando, pero bueno, por respetar el tiempo, nada más como este tipo de reflexiones con lo que recibí de ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Me gustaría poder platicar más al respecto, pero bueno, hasta aquí la dejo por lo pronto para también dar otras preguntas que pueda haber de participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues tenemos algunas preguntas de nuestro público. En este sentido, los invito a que a las personas que nos están siguiendo, que realicen sus preguntas. Si hay alguna pregunta que quieran dirigir hacia alguno de nuestros panelistas, ¿no? Señalen, ¿no? Hacia quién la quieren dirigir para que se las podamos leer. En este caso, ¿no? Tenemos una pregunta que es dirigida hacia Ricardo y nos dice, desde tu experiencia, ¿qué recomiendas para incentivar esa justicia intergeneracional? Asimismo, tenemos otras dos preguntas que son dirigidas hacia todos nuestros ponentes del día de hoy. Y una de ellas dice, ante el crecimiento de la informalidad laboral entre los millennials y su menor interés en las pensiones, ¿qué estrategias pueden adoptar las generaciones Baby Boomer y X para diseñar políticas públicas que fomenten la formalización y aseguren la sostenibilidad del sistema de reparto? La siguiente pregunta que tengo es igual dirigido hacia todos y todas, y es, considerando el envejecimiento poblacional y las reformas fiscales recientes, ¿no? Hablando del contexto mexicano, ¿es sostenible el nivel de carga fiscal y aportaciones a la seguridad social que enfrentan los millennials o será necesario replantear el sistema para evitar que esta generación cargue con un peso desproporcionado, sobre todo pensando en una futura vejez sin suficiente presupuesto para una jubilación digna? Si bien el caso, ¿no? Menciona que es para el México, yo creo que esa situación se puede extrapolar para varios países de las Américas. A ver, sí me gustaría hacer un comentario. Hay muchas más preguntas, pero yo creo que vamos por bloques de tres, ¿no? Para poder, pues, abordar las que el tiempo nos permita. Sí. Entonces, bueno, porque tenemos todavía más temas, entonces vamos haciéndolo así. Vale, entonces, ¿Empiezo yo? Ajá, ok, muchas gracias por sus preguntas sobre la justicia intergeneracional y qué recomendaría. Nosotros desde el CIEP y yo en particular hemos dicho que urge en México una reforma fiscal y cuando me refiero a reforma fiscal no me refiero solamente a recaudar más impuestos, sino a entender cómo gastamos y por qué gastamos lo que gastamos. Y lo que le comentaba hace un ratito sobre cómo gastamos en educación, gastamos menos en educación que el costo financiero de la deuda, gastamos menos en salud en todo el país, en todas las instituciones, igual que gastamos en costo financiero de la deuda a nivel individual, no sumado, ¿no? Pero gastamos, o sea, ¿qué significa esto o sea, por qué estamos gastando tanto en estos conceptos? Y luego, pensiones y costo financiero de la deuda han sido los únicos gastos que han venido teniendo crecimientos importantes del 7% anual, del 8% anual. Eso genera, y lo que estamos recaudando de lo que los ingresos petroleros vienen en caída. Tenemos que entender por qué estamos gastando y cómo estamos gastando. Necesitamos entender, por eso es importante para mi perspectiva, entender esta economía generacional, no solamente dejar los números macro, porque solamente los números macro no tienen un fundamento demográfico, no tienen un fundamento de las personas. Yo creo, y yo siempre digo que tanto la economía como el sistema fiscal empieza y termina en la persona.
La persona es quien genera los recursos y la persona es quien recibe esos beneficios. Si no entendemos el centro de la economía, si no entendemos que el centro son estas personas, pues vamos a tener, podemos tener como conversaciones cíclicas y no aterrizar el concepto fundamental de la justicia intergeneracional. ¿Qué recomendaría? Una de las cosas que mencionaba Suma hace en su intervención es, bueno, también la migración, aunque es un tema bien polarizante y no quiero entrar en esos temas, pero la migración también puede generar que no es un concepto, un bono diferente, igual el bono de género, eso también es súper importante, que yo no lo tengo tan en el radar, pero tiene mucha razón, Zulma, sobre el bono de género y la migración. La migración tiene el concepto, la ventaja de que no inviertes en ellos en educación, la mayoría de las veces, ¿no? Ya vienen a trabajar y por lo tanto ya como tiene otro ciclo de vida que no tendrían los que estaríamos naciendo aquí en el país que se refiera. Entonces tenemos que pensar en este tipo de conceptos y también si tenemos cada vez más personas envejecidas que ya no están trabajando, tendríamos que empezar a pensar sobre el supuesto al consumo, porque todos consumimos, desde los niños hasta los adultos mayores, entendiendo bien que esto genera también otro tipo de desigualdades y tenemos que también abordarlas y cuantificarlas. Lo que yo quiero con estos números es también cuantificar, no solamente decir, es que los millennials están siendo injustamente tratados. Bueno, pero ¿por cuánto? ¿Y qué pudiéramos hacer al respecto? ¿No? También entiendo que hay otros conceptos más allá del mundo cuantitativo que mencionaba Zulma. Sí, hay otros conceptos, pero bueno, poder cuantificar y poder también ver en qué rango nosotros podemos pues ajustar y poner diferentes tipos de reformas fiscales, tanto de gasto como de ingresos, para entender esto. La informalidad es un punto muy central que preocupa en México y bueno, tiene que ver mucho también con la moral tributaria bueno, ¿de qué sirve pagar impuestos si yo no veo los beneficios, ¿no? Si yo no veo que la seguridad esté mejorando, si yo no veo que tengo una atención de salud de calidad, si la educación no está siendo tampoco de calidad, la ecología está deteriorándose. ¿Qué implica entonces para las personas que son racionales, digamos, y digan, bueno, ¿para qué yo pago impuestos? Mejor, pues yo me los ahorro o hago otro tipo de cosas con lo que pagarían impuestos, porque como quiera no estoy viendo los beneficios, al menos inmediatamente, cosa que los países nórdicos, pues hasta hay videos de, no, a mí me gusta pagar impuestos porque sé que tengo beneficios y demás. Nosotros en México, ¿cómo está eso? Pues creo que es un problema fundamental, la informalidad, y también entender por qué existe la informalidad. Y por último, lo de el concepto del envejecimiento profesional, las reformas fiscales y el sostenible, la seguridad social, pues se vuelve un reto, ¿no? Sobre todo ya cuando empezamos seguridad social también como un sistema de cuidados, ¿no? Cuando ya hay personas envejecidas y tenemos que no solamente darles atención de salud, sino también de cuidados, si no tienen hijos o no tienen hijas, ¿qué va a pasar con ese tipo con esas personas quién los va a cuidar, quién los va a apoyar, quién va a hacer este tipo de ejercicios? Y eso también tiene un costo. ¿Cuánto va a costar tener un sistema de cuidados? ¿Qué va a costar la seguridad social con esta nueva realidad y cuánto vamos a recaudar al respecto? Y el problema es que pues estamos grabando a las personas trabajadoras y pagando a las personas que ya están recibiendo pensiones y demás. ¿Qué tanto ese desbalance va a haber? ¿Cómo vamos a hacer esos subsidios cruzados para poder solventar estos problemas de largo plazo? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mis comentarios y para darle también paso a mis colegas. Muchísimas gracias. En esta ocasión le damos la palabra a Zulma. Adelante, Zulma, con las preguntas que hicieron nuestro público. Gracias. Bueno, yo voy a referirme muy brevemente también aparte de lo que interviene en términos de la productividad y la pregunta referida a eso, a esa, simplemente informarles también de que justamente desde la CEPAL venimos, o sea, desde uno de los ejes del desarrollo priorizados también por nuestro nuevo secretario ejecutivo, digamos, apunta a un conjunto, ¿sí?, de políticas de desarrollo productivo
que entre ellas destaca qué acciones realizar justamente como para poder fortalecer y mejorar la productividad en la región. Una de ellas, clave, mejorar la articulación público-privada y también el trabajo a nivel nacional y a nivel territorial. Sin duda, lo que vienen realizando, o las políticas, las acciones que vienen desarrollando cada uno de los países, está dando sus frutos, pero a un ritmo muy lento, por lo menos de lo que estamos analizando, porque falta mejorar esta coordinación y esta articulación entre ambos sectores y sobre todo a nivel, digamos, del territorio. Por otro lado, también surge, por supuesto, y está ya vino para quedarse, la necesidad de abordar los temas de la transformación digital, la ciencia, la innovación, que ayuda justamente también a mejorar en términos de el impacto de la productividad y sobre todo también el desarrollo de iniciativas de articulación productiva. Sin duda, la cooperación, la asistencia técnica que nosotros también estamos brindando a los países y la investigación, ¿verdad? En particular, esta necesidad de profundizar con mayor rigurosidad el análisis de la economía, el desarrollo social, que estudios como el que estamos ahora compartiendo realmente apunta a aquello. En la medida en que nosotros podamos conocer cómo están funcionando justamente cada uno de los factores, en este caso el desarrollo, es como vamos a poder ir abordando. Y como yo siempre digo, no ahogarnos con todo lo que hay que hacer, porque a veces nos paraliza, ¿sí? Hay tanto pendiente y entonces nos paralizamos y no hacemos lo básico. Entonces, es como abordar paso a paso, como se dice, aquello que esté más al alcance y siempre tomando en consideración como centro a las personas, el respeto a los derechos, en este caso, de los trabajadores, las trabajadoras y articulando acciones. Esto también para compartirles de que justamente para que puedan profundizar un poco en las propuestas que venimos desarrollando en la CEPAL. En diciembre del año pasado publicamos un panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina, cómo promover la gran transformación productiva que requiere la región, que es un documento que creo puede ser también, puede dar más luces, digamos, sobre las acciones que venimos desarrollando en la CEPAL. Les voy a compartir aquí en el chat para quienes estén interesados en revisarlos más con detenimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zulma. Adelante con doctor Jorge Armando. Puede responder a alguna Sí, de las preguntas gracias. que hicieron nuestros panelistas. Digo, Bueno, nuestros... sobre el tema de la informalidad, simplemente diría que aparte de que ya es bastante serio el tema del desempleo y la informalidad, estaba en estos días pensando con esta cuestión de la inteligencia artificial, que va a ser más urgente pensarlo todavía con más profundamente y además qué hacer, porque es que esto de la informalidad que está por todas partes en América Latina, sí, se habla, pero en realidad ya en cierto modo las sociedades han terminado como conviviendo con el fenómeno y ahora esto de la inteligencia artificial probablemente fuerce, porque puede ser puede ser, no lo sé, un cataclismo laboral. Hasta ahora eh, la gente ha obtenido ingresos del empleo y esto puede afectar mucho el tema del empleo y por esa vía el tema de las pensiones aún más. Entonces toca mirar cómo eso podría incidir y, bueno, qué cosas se puede hacer desde el punto de vista de las reglas legales de la relación capital-trabajo. Eh, Simplemente es la urgencia, el sentido de urgencia del punto. Eh, Sobre el tema de qué hacer con las cargas de las generaciones anteriores, que hasta donde entiendo en México todavía hay una parte que está beneficiándose del régimen del sistema de reparto y los nuevos están en el de capitalización, ¿cierto?
pues a mí realmente una gran enseñanza que se le agradezco de leer este artículo es el gran problema que se genera fiscal y social, diría yo, del tránsito mal pensado o insuficientemente pensado, eh, de esto de, por ejemplo, eliminar una situación que yo no sé cuáles problemas tendría el régimen de reparto, pero pasar a este de capitalización. Entonces, sí entiendo el punto este de la carga desproporcionada hacia los que ahora tienen que financiar su propia pensión y la de los retirados. Yo creo que hay que mirar ese tema, por lo menos que lo trajeron ustedes, lo pusieron sobre la mesa, pues hay que mirar también los de atrás cómo pueden contribuir un poco a aliviar esa carga, ¿no? Porque pues lo de productividad ya dijeron que eso sería una salida, pero eso no es una salida que se puede hacer voluntarísticamente. Y un poco me preocupa, yo soy partidario de tener, como dije, un pilar de reparto, pero un problema que yo he visto con eso es que, sí, claro, la solidaridad es muy importante, pero también, infortunadamente, y eso lo digo más, lo digo por mi país, claro, crea sistemas de solidaridad, pero a veces crea, bueno, entonces saquémoslo como cierto ventajismo generacional, por decirlo así. Entonces, altas tasas de reemplazo, eh, privilegios, y pues lo que hace es destruir un instrumento que se supone que yo creo en su potencial si se diseña bien, pero lo que se hace es destruirlo con estas cosas de cierto ventajismo, así como hay solidaridad, si se quiere, egoísmo intergeneracional, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo se soluciona eso, pero por lo menos hay que señalarlo, ¿no? No quiero pues ser catastrofista, pero toca pensar esas cosas también, ¿no? De la inteligencia artificial, de la solidaridad intergeneracional, como ustedes lo están haciendo, llamando la atención sobre eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta y vamos cerrando con una última ronda de preguntas, ¿vale? En este caso, una disculpa a todas las personas que tenemos muchísimas preguntas, entonces no vamos a poder leer todas, sin embargo, se quedarán registradas, ¿no? Entonces, he seleccionado unas preguntas, una dirigida hacia cada uno de nuestras personas que están comentando o presentaron y una general para que ya vayamos cerrando esta presentación. Hay una pregunta hacia Zulma, ¿no? Y viene de Karen Oviedo, de México. Ella pregunta, o más bien tiene curiosidad en conocer mejor qué es el bono de género y cómo ayuda esta política a la perspectiva generacional, o en este caso al sistema de cuentas nacionales de transferencia, ¿no? Es cómo ayuda el bono de género. Hay otra pregunta dirigida hacia el Jorge Armando, que pregunta. ¿Usted considera que el crecimiento de la informalidad en los millennials también puede afectar de manera directa a la generación X o a las generaciones anteriores? Y hay una pregunta dirigida hacia Ricardo que dice, ¿cómo impacta esta carga fiscal el futuro de los millennials? Y por último, una pregunta que está dirigida hacia todas las personas que participaron el día de hoy y es, la leo, viene desde México y dice que qué sistema de pensiones consideran que es el más adecuado, ¿no? Tocamos en este punto el sistema de capitalización individual, el de reparto, sin embargo, hay otros esquemas, ¿no? Entonces, con su experiencia, ¿cuáles ustedes consideran o qué puntos deben de considerar para el mejor sistema? Y adelante, que comenzamos con Ricardo. Sí, ok. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces me voy a dirigir a las dos que me concierne, que me dijeron directamente. ¿Cómo impacta esta carga fiscal al futuro de los millennials? Pues justamente es esto lo que estamos diciendo, ¿no? Sabemos que el futuro es incierto, hay incertidumbres, no estamos prediciendo el futuro, pero lo que estamos viendo es que los millennials son de las generaciones más amplias que existe actualmente en el país, aquí en México. Nosotros, pues yo soy parte de los millennials, nosotros estamos siendo parte de esta transición en donde yo no trabajé antes, en este caso del 98, cuando se hizo la transición del sistema de reparto de cuentas individuales. Entonces, lo que está pasando es, bueno, ¿qué va a pasar
en contabilidad de ciclo de vida, ¿no? ¿Qué va a pasar en largo de mi vida? Que en donde yo voy a tener que pagar, como hemos dicho ya varias veces, voy a pagar no solamente mi pensión, tengo que estar ahorrando mi cuenta individual, lo cual tiene problemas de tasas de la tasa de reemplazo, no tenemos no es como el sistema de reparto, en donde no me aseguran el 100% de mi salario, sino que voy a tener que tal vez ajustarme con otro tipo de cuestiones. Eso es justamente ese problema en donde, ¿qué va a pasar justamente en el futuro? En donde vamos a tener nosotros que pagar durante nuestra vida nuestros impuestos por el trabajo, y después, si ya no tenemos los recursos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que pagar más impuestos de consumo, vamos a tener que pagar, recibir menos servicios, públicos. ¿Qué va a suceder? Y creo que este es un problema que justamente pareciera ser que el contrato social que tenemos actualmente en México no es equitativo. Estamos cargando diferente a las diferentes generaciones, y ese es el punto central que tenemos pues, exponer y decir, bueno, esto hay una equidad intergeneracional. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cómo tendríamos que abordarlo para poder al menos solventarlo? Ojalá disminuirlo, o sea, no eliminarlo, pero quién sabe si esto sea realmente el caso y sea factible que esto que eso suceda, ¿no? Que todo sea equitativo intergeneracionalmente hablando, pero también hay consideraciones, como decía Jorge Armando, sobre este concepto. Pero bueno, ¿cuál sería el sistema de pensiones más adecuado? Yo creo que tiene que ser, o sea, aquí el problema, o sea, yo creo que es una mezcla de lo que fue anteriormente el concepto de solidaridad, el concepto también de uno de aportar por su propia, ahorrar para su propia vejez, y no solamente mientras ahorras, también impulsa la inversión, impulsa el crecimiento económico, porque pues, esas pensiones, cuentas individuales no se quedan ahí nomás en el congelador, ¿no? Sino se empiezan a utilizar para las inversiones. Entonces, es una combinación de esto en donde también son cuatro pilares, ¿no? Lo que tiene un sistema de pensiones: el no contributivo, el de cuentas individuales, el de reparto, el de mínima garantizada. Entonces, tenemos que pensar cómo hacerlo, y el problema, como mencionábamos aquí, bueno, es que pareciera ser que esta generación de transición, no está esta transición no fue tan bien diseñada. Estamos como que de pronto se cerró el esquema de cuentas de reparto, tema de reparto, y simplemente ya no hay más. Tú tienes que pagar tus pensiones, y esto pues genera estas cargas que ahora tenemos que pagar nuestras pensiones, y tenemos que pagar por las pensiones de los que ya están saliendo, incluyendo pensiones de 100% del salario, pensiones de Pemex, pensiones de la CFE, pensiones del ISSSTE, pensiones. Hay muchos tipos de pensiones también, y hay una inequidad también entre pensiones, súper importante en México, que también tendríamos que abordar. Eso sería como que, bueno, los boomers, bueno, realmente podemos mantener tu pensión del 80, 95, 100% de pensión de tu salario hasta que mueras, incluyendo la esperanza de vida que está aumentando. Si tú te vives después 30 años y trabajaste 35 años, pues ¿cuál es el beneficio que tuvo la sociedad, si en el términos netos intertemporalmente hablando? Entonces, bueno, estas serían mis reflexiones, y ahora le paso la palabra a mis colegas. Gracias. Ok, si quieren, en esta ocasión le damos la palabra al doctor Jorge Armando y cerramos con Zulma. ¿Les parece bien? Entonces, Jorge Armando, adelante. Sí, pues en la situación que describen de México, yo lo que percibo es que la informalidad extendida en el caso de los millennials, pues sí va a tener efectos sobre ellos mismos, Ujú. sobre sus posibilidades de pensionarse, porque los afecta directamente, y también pues sobre las cargas fiscales que ellos soportan. ¿Qué salidas habría? No es nada fácil ahí, porque la una es si se tienen que cumplir las obligaciones que se adquirieron legalmente en el pasado, pero esa carga pues se paga, se tendría que pagar con más impuestos, más deuda, tal vez prolongada a lo largo de las generaciones, por no haberse pensado esa transición, si es que fue eso lo que ocurrió. Ujú. Eh, la otra sería lo que acaba de sugerir Ricardo, que se modificaran las reglas del juego, pero eso políticamente yo creo que es difícil, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de las tasas de reemplazo, es decir, tasas de reemplazo del 100% no son sostenibles, simplemente eso hay que decirlo. Es decir, Ujú. yo soy partidario como dije, de que haya régimen de reparto, un sistema de reparto, pero tiene que tener unas reglas
que lo hagan solvente, ¿no? Y con tasas de reemplazo del 100%, pues no se puede, ¿no? Eh, el tema de los pilares, de cuál es el sistema mejor. A mí, ya creo que ya lo dije, a mí me parece que el sistema este de pilares que lo acaba de describir Ricardo, a mí me parece que es bueno para las condiciones como las que tenemos en América Latina, porque permite combinar ciertas ventajas, por ejemplo, el tema de este pilar solidario es muy importante para el tema de la informalidad. Ese es, diría yo, innegociable, tiene que estar ahí. Pero ya el pilar contributivo inicial, a mí me gusta que haya un sistema de reparto, pero pues limitado, que sea sostenible, lo cual quiere decir tasas razonables de reemplazo, contribuciones, la edad de las pensiones. ¿Por qué es eso necesario a mi juicio? Porque permite solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Eh, si se hace todo de capitalización individual, a mí me parece que se vuelve un sistema excesivamente basado en el sálvese quien pueda, que yo no creo que eso esté bien. Eh, y pues el pilar este de ahorro individual, claro, ahorro individual, pero también requiere cierta regulación del Estado, como ya lo indiqué, en el tema de los costos de administración, en el tema de las reglas de inversión. Un tema que no mencioné y que me parece que también es clave, no sé cómo será en México, pero acá en Colombia falta discutirlo, y es la representación de los trabajadores en los fondos de pensión. Acá en Colombia hay alguna representación en las administradoras que son privadas, pero los fondos no. Es que hay que distinguir que algunas cosas son los fondos y otra cosa son las administradoras. Entonces, ¿quién vela por los intereses de esa plata que está colectivamente depositada allá? Esos son puntos, digamos, fundamentales, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y seguimos con la maestra Zulma y con ella estaríamos cerrando nuestra ronda de preguntas. Adelante. Gracias. Bueno, con relación a la pregunta sobre qué es el bono de género, digamos, y sobre todo desde el marco del estudio de la economía generacional, nos referimos al bono de género a la creciente participación laboral femenina. Que pueda traducirse en una contribución directa de las mujeres al crecimiento económico que complementa o fomenta el llamado bono demográfico. Entonces, lo que hablamos es de que todavía hay una oportunidad, por decir así, un espacio muy importante para seguir aumentando la participación laboral de las mujeres al mercado de trabajo. Es solo mirar las tasas de participación en la actividad económica por sexo, los hombres en promedio cerca del 80%, las mujeres alrededor del 45-50%. Entonces, ahí hay una brecha importante que como ya mencioné, con medidas, digamos, también complementarias que faciliten esta participación que no es automática, no va a ser automática, pero que sí se puede propiciar a través de las políticas públicas. Entonces, de esa forma se constituye en una oportunidad, como decíamos, de contar con una contribución directa de la mano de obra femenina y con ello también aumentar el crecimiento económico. Y en términos de la metodología de las cuentas nacionales de transferencia, una forma de medir en cuánto aumentaría o podría aumentar esta participación y también el consecuente crecimiento económico es a través de la medición del trabajo no remunerado que principalmente recae en las mujeres. Y ahí tenemos la metodología de las cuentas nacionales de transferencia de tiempo que hacen uso principalmente de las encuestas de uso del tiempo, sobre todo para medir este aporte del trabajo no remunerado de la mujer y con ello también hacer simulaciones de cuánto podría impactar en el crecimiento económico, en el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay, como decíamos, un potencial, ¿verdad? Que por supuesto tiene que venir acompañado de estas otras políticas complementarias, como mencionaba.
Ahora, en términos de qué sistemas de pensiones, digamos, serían los más adecuados, bueno, yo no soy especialista en seguridad social, yo creo que quienes me antecedieron ya dieron sus impresiones, opiniones al respecto, pero sí compartirles desde el trabajo que venimos desarrollando en la CEPAL, de que también compartimos, tal como mencionaba el profesor Rodríguez, también Ricardo, de que en América Latina, al ser una región sumamente desigual, porque esa es una de las principales falencias, digamos, que tenemos y deuda, la enorme desigualdad que caracteriza a nuestra región, necesariamente requiere de estas medidas complementarias de pisos o de aportes solidarios más allá de las medidas, digamos, de pensiones contributivas a través de cotizaciones individuales. ¿Por qué? Porque hay una deuda y una brecha muy grande entre aquellas poblaciones que a lo largo de su historia o por la alta informalidad no ha podido lograr un piso mínimo en términos de suficiencia de ingresos que le permita sobre todo salir de la pobreza principalmente y al menos tener los cumplidos, digamos, o cubiertas necesidades básicas de salud y también, por supuesto, de una seguridad económica mínima. Y en ese sentido, nuestra región también ha venido implementando y ha aumentado muy significativamente en los últimos años las llamadas pensiones no contributivas. Sabemos también de los desafíos en términos fiscales, financieros, digamos, de la implementación de estas políticas, pero sin duda ha constituido una base muy significativa también de reducción a la pobreza y de complementar este déficit que conlleva sobre todo el no contar con un sistema de pensiones que permita una seguridad económica mínima a la población. Esto de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, voy a tomar la palabra para dar las gracias a nombre del CIES, a nuestros panelistas. Muchas gracias. Siempre es muy bueno escuchar diferentes enfoques, porque yo creo que cada quien aportó elementos, muchos coincidencias, muchos elementos, diferentes enfoques. Es lo interesante que hace que tienen estos foros. Muchas gracias a todos los participantes también que se conectaron. Tuvimos una audiencia bastante nutrida de diferentes países, de diferentes instituciones, lo cual nos da mucha alegría. Les vamos a compartir todos los comentarios porque había en el chat pusieron comentarios, pusieron preguntas, se los vamos a mandar por correo electrónico a todos nuestros panelistas para que los lean con detenimiento y bueno, ojalá haya oportunidad de volver a tenerlos aquí. Muchas gracias a Carlos, nuestro moderador, quien organizó el panel y pues ya damos por finalizada la sesión. Les agradecemos a todos y bueno, pues que tengan un excelente día. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. bonito día. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.